ampliamente utilizado por los indígenas americanos son los camellones, que algunos también le llaman chinampa de tierra, como que la chinampa eran islas dentro del lago y el camellón era dentro de la tierra hacerle canales con agua. De estos existen muchos, en muy diversas zonas, distintos criterios. Aquí vemos con algunos que existieron en indígenas colombianos. Acá tenemos unas fotos satelitales de restos de camellones en Ecuador. Y la técnica del camellón es un sistema que puede ser donde hay tierras bajas ya vamos a ver otras condiciones que lo usan como ese mix agua-tierra hace que sea un atenuante de temperaturas, una forma de regar. También, bueno, aquí hay una imagen de un indígena sacando agua del canal y echándolo. Hay un sistema de riego para esto que es una paleta larga que se pega en el agua y se salpica. Entonces, como que si tiene el agua que entra por debajo, y también se le puede tirar con la paleta pegándole al agua para que salpique. Acá hay unas en el Beni de Bolivia. El Beni es una inmensa planicie muy baja de Bolivia, donde los indígenas de alguna manera sobrelevaron tierras para poder cultivar. Entonces los canales les servían como desagüe, como atenuante de sequías y como, bueno, y riegos subterráneos, ¿no? Estas son los camellones chontales en Tabasco, México, que también es la misma lógica. Estos están cerca de la desembocadura de un río muy grande, entonces también son tierras bajas, pero con años y años de ir depositando el barro de la laguna sobre la isla va creciendo y los canales se van profundizando. Otros sistemas son los sistemas de terraza. La sistema de terrazas fue sumamente, ampliamente usada, sobre todo en Sudamérica, y en realidad hay una interpretación errónea sobre se dice que era para evitar la erosión, y en realidad donde están hechas las terrazas no hay erosión, perdón, no es grave la erosión, son lugares que tienen muchas lloviznas, el agua cae tipo llovizna, tipo niebla, o sea que no es fácil que haya erosión. Los chaparrones son pocos. El problema que tienen, o los lugares donde hay terraza, son lugares que tienen 6 meses secos y 6 meses muy húmedos. Y el problema es que si esa ladera de montaña tiene 20 centímetros de suelo, esos 20 centímetros de suelo no tienen la humedad suficiente para hacer agricultura. En cambio, el sistema de terraza comienzan de abajo hacia arriba, haciendo una pirca a nivel en la parte más baja y fomentan la erosión en la parte más alta. Entonces, esa erosión hace como un dique de barro en la parte más baja, donde está hecha la pirca de piedra. Entonces se hace un suelo de 1 metro, 1 metro y medio de profundidad. Entonces ahí sí hay un volumen tan grande de tierra como para que la planta pueda explorar las raíces y un periodo de sequía corto no la mate. O sea que la razón de las terrazas han sido más para generar suelos profundos que para evitar la erosión. La erosión fue el instrumento usado por los indios para hacer las terrazas sin tener que hacer mucho esfuerzo. Bueno, uno de los lugares más conocidos y bellos por la cantidad de terrazas es el Machu Picchu, que era una ciudad inca, que debe estar como a 2.500 metros de altura, un lugar inexpugnable, y toda la alimentación de ese lugar estaba dado por las terrazas que tenían alrededor. También esas terrazas en algunos lugares estaban dotadas de sistema de riego, como que desviaban canales de agua y lo hacían correr por cada canal, por cada terraza, porque en esos lugares les decía que tienen periodos secos. Bueno, acá hay otra terraza. Todo lo que es lo que habitaban los incas está hiperpoblado de este tipo de este sistema de producción. Entonces cosechan en tierras con 45 grados de pendiente, logran cultivar tranquilamente.
Hay muchas dudas sobre esto, le llaman las terrazas del Moray, está cerca de Cusco, a 3.500 metros sobre el nivel de mar, y supuestamente era una maqueta de investigación que lograban simular 40 microclimas distintos para investigar los indios, incas. Pero la verdad que no se tiene mucha seguridad sobre eso, es lo que se dice. Otro tipo de terraza, que no es una terraza paralela o eh, sí, paralela o recta, son los andenes de los cuales hay estos en Perú. O sea, como que ya no son pendientes tan pronunciadas, pero sí van haciendo corrales para frenar el agua y hacer como pequeños estanques. eh, lo que pasa es que la construcción de estos andenes a lo mejor llevó 300, 400 años. Cada generación va haciendo eh, algunas terrazas, sería. Bueno, las terrazas son igual. Las terrazas no fueron construidas todas juntas, sino que tienen 300, 500 años de trabajo. Que esa es otra cuestión de la concepción indígena, el largo plazo, como que las generaciones van construyendo y van aportando a, para las futuras generaciones, ¿no? Este es un sistema de terraza ya en terreno más plano en Bolivia, pero hecha con árboles, no con pircas, sino con cortinas de árboles que frenan el arrastre del agua, la erosión, lo van tapando, van haciendo como diques de materia orgánica y eso impide el que corra el agua. Otro sistema es el huerto familiar indígena, que este es un sistema sumamente difundido, o sería como la unidad de vivienda o de unidad familiar de muchísimo tipo de indígena. Los huertos son superficies de 1, 2, 3 hectáreas con la casa en el centro. Y un viejo así investigador famoso de México que se llama Hernández Xolocostli, que es un tipo, bueno, como que es así el agrónomo mexicano, y trabajó muchísimo sobre la investigación de esto y haciendo reportajes a personas que vivían en estos huertos familiares del noreste de Yucatán, que Yucatán es una tierra absolutamente pobre. Yucatán no tiene más de 10 centímetros de tierra, abajo es carbonato de calcio. O sea que tenés 8 o 10 centímetros de tierra y abajo como si fuera un mármol. Pero sí en Tabasco, donde son tierras mucho más fértiles, había entrevistado familias que le nombraban 120 especies en uso, de todo lo que te pueda ocurrir, de plantas para alimentación, para condimento, medicinales, de construcción, bueno, hasta 120 especies. Y eso lo maneja la familia, digamos como que hombre-mujer, pero muchas veces por ahí más mujer, todos los días camina por entre las plantas, cosecha para comer, riega un poquito, poda, corre las ramas, es como un trabajo cotidiano. Una, eh, bueno, este huerto familiar tiene también la milpa como parte de su esquema de producción. Y eh, la milpa alrededor de la casa fue el eje de la sustentabilidad de los indígenas eh, americanos. Hay un caso bien estudiado de los purépechas en el lago de Pátzcuaro, en el centro de México, donde las familias vivieron durante 4.500 años en ese lugar y siempre fue sustentable. Y a partir de la llegada de la letrina y los fertilizantes, se terminó la sustentabilidad. En 50 años destruyeron el recurso. Antes, los indígenas, o sea, el indígena no tenía letrina, tenía la milpa. Entonces, cada persona que tenía una necesidad iba a una mata de plantas y hacía su necesidad a la par. Entonces, la totalidad de los nutrientes que comía de la milpa, el maíz, la calabaza, los porotos, después volvían a la milpa, volvían a la tierra. Entonces, durante 4.500 años pudieron vivir así. Cuando se inventó la letrina, corta el ciclo de fertilización natural. Y después vienen los fertilizantes químicos y terminan de destruir las tierras. Acá tienen, en general, el huerto familiar es como si fuera una casa en medio de una selva.
Para el que no sabe, le parece un bosque, pero para ellos saben que tienen todas las especies que ustedes ven, tienen algún sentido, algún uso, y lo cuidan, lo manejan para poder utilizarlo. Otro sistema es el Waru Waru. Este Waru Waru es un sistema tipo de radiador térmico para poder cultivar en lugares donde la temperatura no da, mejor dicho, la amplitud de la temperatura. Acá estamos hablando de Juliaca, tiene que estar a 4.000 metros de altura, entre el trópico y el Ecuador. O sea que acá de día posiblemente haya 35, 40 grados y de noche haga 5 grados bajo cero. Entonces sería imposible hacer algún cultivo. Entonces el sistema del Waru Waru es un sistema de circulación de agua desde una gran masa de agua más cálida, y eso hace que funcione como un radiador y no se congele de noche. Acá tiene el sistema, bueno, cómo es el circuito de la circulación del agua. Es un sistema que también fue abandonado y últimamente se ha puesto en marcha, se han recuperado muchos Waru Waru que estaban abandonados. Este otro sistema bien interesante, que es el maíz marceño del delta del Usumacinta. El Usumacinta tiene como 9 meses altos y 3 meses bajos. O sea que hay 9 meses que inunda casi todo el delta, y 3 meses que el delta queda libre de agua. El maíz marceño, los tipos han encontrado una variedad y una técnica que les permite sembrar el maíz cuando baja el agua, usarlos 90 días para que crezca, y cuando viene la creciente, el maíz ya está en madurez fisiológica y lo cosechan en canoa, ¿no? Es una técnica, o sea, es impresionante cómo tienen medido los tiempos de ocurrencia de los fenómenos climáticos, que es una de las cualidades de la agricultura indígena. Aquí hay otro sistema que nosotros siempre lo hemos escuchado por los egipcios en el Nilo, que es el cultivo sobre los meandros de las inundaciones. Este es un cuadro de un pintor, un cura, que anduvo pintando por 1700, pero retrata una técnica ancestral de los mocovíes que ocupaban Santiago del Estero. El río, bueno, tanto el dulce como el salado, tienen crecientes, depositan barro muy fértil que viene de la selva tucumana, de las montañas, selva tucumana, y ese barro luego queda como, bueno, pelado, y le siembran maíz, también con cultivos policultivos, y cosechan. Es una técnica exactamente igual que la que hacían los egipcios en el Nilo, con trigo, nada más que acá lo hacían los indios con maíz. Otros sistemas son los sistemas de regadío. Los indígenas lograron generar un montón de oasis contra la cordillera en lugares sumamente áridos. Este es el esquema del sistema de riego de los huarpes antes que llegaron los españoles. Hoy los canales esto no lo pude verificar si es tan así como lo cuento, pero pareciera que sí. Todos los canales, por lo menos el trazado es huarpe. Y el sistema de la piedra canto redondo puesta es la que tengo duda, puesta en los cantos rodados, es la que tengo dudas si es o no es. Pero bueno, lo que pude leer es que el sistema este de canales y todos el canal madre y los canales principales de Mendoza estaban hechos antes que llegaran los españoles, y lo que hicieron después fue sustituir a los indios por los colonos europeos. El otro oasis que hay sumamente importante y muy poco conocido es el Cincal del Quimibil. El río Quimibil está en Catamarca, y ahí hubo un asentamiento indígena muy, muy grande de diaguitas, cuya actividad era, acá está el río Quimibil, también desviaban el río, tenían todo un sistema de riego,